Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Esencial Factor. Soy Daniel Primera y como siempre es un gusto y un placer poder estar con ustedes para compartir de las verdades bíblicas. Mira, te pregunto, si el pecado es quebrantar la ley de Dios, ¿qué debo hacer para no pecar? Otra pregunta, ¿qué necesito hacer para pecar? ¿El pecado es quebrantar solo la ley de Dios o también otra cosa? Bueno, de eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Así que no te retires porque en unos segundos vamos a comenzar con el estudio, el pecado y la infracción de la ley de Dios. Sean bienvenidos nuevamente a Esencial Factor. Te recuerdo que si tienes alguna opinión, si tienes algún pensamiento, si tienes algún aporte, lo puedes dejar allí en los comentarios que yo gustosamente lo estaré leyendo y estaré respondiendo. Y también una de las formas con que puedes ayudar con este trabajo, con esta labor para la honra y gloria de Dios es dándole like. Porque esto ayuda a que esta plataforma de las redes sociales le promocionen este video a otras personas. También si tú miras que este estudio es importante que otras personas lo conozcan, bueno, te invito a que lo compartas con tus seres queridos, con tus amigos, con tus familiares. Y así ellos tengan oportunidad también de poder recibir estas verdades bíblicas. Si no te has suscrito, suscríbete para que te llegue la notificación de los siguientes estudios, de los siguientes videos. Y también si no te has unido a Esencial Factor, dale clic allí en unirme y así tendrás la oportunidad de recibir las diapositivas de estos estudios o de estos temas. Por si quieres seguir estudiándolo, si quieres predicarlo, bueno, allí tendrás entonces este material, las diapositivas de estos estudios. Quiero mencionarte, hermano, estoy contento porque se está llevando adelante este proyecto de la impresión de este libro. Es un resumen condensado de el conflicto de los siglos. Dice, la última batalla entre el bien y el mal. Entonces, he impreso una cantidad de este material para repartirlo y entregarlo a las personas aquí en este sector y también en el centro de la ciudad para que las personas tengan oportunidad de conocer la realidad de este mundo, del conflicto cósmico en que estamos. Y también aquí en la parte de atrás está impreso mi número. He colocado mi número de teléfono. También la dirección de las redes sociales, de la plataforma, en YouTube, en Facebook y también en Instagram. Como también algunos videos de mi canal. Y para que las personas puedan conocer estos temas bíblicos. Y además está colocado allí mi número de teléfono. Por si las personas, yo coloqué aquí, por si quieren más información o estudios bíblicos, que se comuniquen a ese número. Y que, bueno, confiando en Dios, que muchas personas puedan tener ese deseo de recibir estudio de la palabra de Dios. También en este material, en este ejemplar, en la parte de adentro está el QR por si la persona quiere leer el conflicto de los siglos completo. Y allí entonces lo dirige a la página para que pueda descargar el conflicto de los siglos completo en la página del conflicto final. Así que te pido encarecidamente de todo corazón el favor que puedas orar por este proyecto, por seguir imprimiendo este libro, que es un resumen del conflicto de los siglos, para que muchas personas puedan entender la realidad, la verdad y lo cercanos que estamos de la segunda venida de Cristo y también recibir estudios bíblicos para que Cristo venga pronto. Así que te agradezco desde ya por tus oraciones, para que Dios abra las puertas, para que Dios siga proveyendo
los recursos para esta labor. Y quiero agradecer a la hermana Iliana Solórzano de Costa Rica, porque ella aportó una parte para la impresión para que se pudiera cumplir esta meta, que es la impresión de este lote de libro, para la honra y gloria de Dios. Así que, hermana, muchas gracias por su colaboración y también por sus oraciones. Mira, vamos a ver lo que es el pecado. El pecado aparece, la definición de pecado aparece en la Biblia. Vamos a ver que es un versículo muy conocido, que es 1 de Juan 3:4. Vamos a verlo allí. Dice: todo aquel que comete pecado infringe o quebranta o rompe también la ley de Dios. Pues el pecado es infracción de la ley. Entonces aquí vemos lo que es la definición de pecado. ¿Ves? Aquí te dice lo que es la definición de pecado. ¿Qué es la definición de pecado? Quebrantar la ley de Dios, que son los 10 mandamientos. Pero yo te voy a mostrar los 3 tipos de pecado. Esos pecados que podemos realizar y que igualmente nos lleva a quebrantar la ley de Dios. Vamos a ver el pecado. Estos tipos de pecado tienen que ver con la acción, tienen que ver con no hacer la acción y también tiene que ver con lo que pensamos, nuestros sentimientos, nuestras emociones y las actitudes y las motivaciones. Entonces, el primero es pecado de comisión. ¿Cuál es el pecado de comisión? Tiene que ver con acción. Son acciones activas que violan los mandamientos divinos o la ley moral. En otras palabras, son actos pecaminosos que se cometen deliberadamente. En contraste con los pecados de omisión, que son acciones que deberían haberse realizado, pero no se hicieron. ¿Me explico? Entonces está el pecado de comisión y el pecado por omisión. Mira, por ejemplo, cuáles son los pecados de comisión. Levíticos 19:11, no hurtaréis. O sea, hurtar, robar, ese es un pecado de comisión, porque estás haciendo la acción. Y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Entonces, hurtar o robar, mentir, engañar, esos son ejemplos de lo que son pecados de comisión. Por ejemplo, matar también es un pecado de comisión. La idolatría, adorar a otros dioses, es un pecado de comisión. Mentir, robar, adulterar, fornicar, es un pecado de comisión. Y eso todo nos lleva ¿a qué? A quebrantar la ley de Dios. Ahora vamos a ver lo que es el pecado de omisión. Ya sabemos algo, que es evitar hacer una acción. Y en este caso una acción buena, obviamente. Pecado por omisión es la falta de no hacer algo que se debería haber hecho. Ya sea por negligencia, ya sea por flojera, ya sea por no querer hacerlo, ¿ves? Descuido o falta de voluntad. Es no actuar cuando se tiene la obligación o la oportunidad de hacer el bien. Ese es el pecado por omisión. Y esta definición está en la Biblia. Lo dice Santiago 4:17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Le es pecado. O sea, está quebrantando la ley de Dios. Al que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace, ya sea por negligencia, por descuido, por falta de voluntad o de interés, le es pecado. Entonces vemos aquí pecado por comisión, pecado por omisión. Ahora vamos a ver el tercero, que es el pecado por disposición, que tiene que ver con las intenciones del corazón, con los pensamientos. Son tendencias o hábitos que hacen más probable que se cometan pecados más graves. Pueden ser patrones de pensamiento, ¿ves? Pensamientos, emociones o acciones que, aunque no sean pecados mortales,
por sí mismo, crean un ambiente propicio para ello. Tú te preguntarás, bueno, ¿cuáles son esos pecados no mortales? Porque si la paga del pecado es muerte, ¿cómo es que son esos pecados no mortales? Bueno, estos pecados no mortales es, por ejemplo, como que la flojera. ¿Me explico? Pero que esa actitud o esa conducta te lleva a cometer otros pecados. La ociosidad es un pecado también por disposición. El estar sin hacer nada, que es ociosidad, eso es el taller del diablo, para que lleva a la persona a cometer otros pecados peores. ¿Me explico? Entonces mira aquí, vamos a ver unos ejemplos de lo que dice Pedro, segunda de Pedro 2:14, sobre lo que es pecado por disposición. Dicen, Pedro hablando acerca de ciertas personas, dice, tienen los ojos llenos de adulterio. ¿Ves? Los ojos ven. Y lo que ven llega a la mente. Por lo tanto, tienen adulterios ¿dónde? En la mente. Pensamientos sensuales. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado ¿a qué? A la codicia. Eso, la codicia, también es un pecado por disposición. La envidia, los celos, son pecados por disposición. Y son hijos de maldición. También lo dice Santiago, capítulo 2, los versículos 14 al 16, dice, pero si tenéis celos amargos, ¿ves? Los celos son pecados por disposición. Y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es como terrenal, animal, diabólica. Que aunque son pecados que se llevan en la mente, igualmente son pecados diabólicos. ¿Me explico? Terrenal, animal. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, aquí en estos tres tipos de pecado, vemos entonces hasta dónde alcanza la ley de Dios. Alcanza la acción, alcanza el no hacer el bien y también alcanza los pensamientos, las actitudes, las motivaciones y las intenciones con que hacemos las cosas. Igualmente, entonces, cuando hacemos esto, estamos quebrantando lo que dice que es quebrantar la ley de Dios. Ahora, mira algo aquí. Vamos a ver nuevamente el versículo para que veamos las palabras en griego, porque es importante para que nosotros podamos entender qué involucra más el pecado o este versículo. ¿Qué más está enseñando este versículo de Primera de Juan 3:4? Vamos a leerlo. Todo aquel que comete pecado, y en el griego es amartía. Amartía significa errar el blanco. Y esto involucra esos tres tipos de pecados que hemos visto. Pecado de comisión, pecado por omisión y pecado por disposición. Todo tipo de pecado. Entonces dice, todo aquel que comete pecado, amartía, infringe o quebranta también la ley. Anomía, o sea, comete anomía. Pues el pecado, o sea, amartía, errar el blanco, por acción o de pensamiento o disposición, es infracción de la ley, o sea, anomía. Y esta palabra en griego, lo que es anomía, tiene mucha relación con justicia. Por eso te dice que es quebrantar la ley. ¿Por qué? Porque bíblicamente dice que los mandamientos de Dios son justicia. O sea, que la ley de Dios, los 10 mandamientos, tienen una relación importante e íntima con justicia. Justicia es rectitud. ¿Me explico? Por lo tanto, bíblicamente, justicia es obedecer los mandamientos. Obedecer los mandamientos es practicar justicia, practicar rectitud. Y vamos a ver que esta palabra justicia tiene mucha relación con Dios. Primero, mira lo que dice la definición en griego de anomía. Anomía, iniquidad, transgresión, en este caso de la ley de Dios, que es justicia, y dice injusticia. O sea, injusticia es lo contrario a justicia. ¿De dónde proviene esta palabra? Esta palabra está compuesta de a, que en el griego es sin,
y nomos, que significa ley. Por lo tanto, anomía quiere decir sin ley, o sea, injusticia. De nomos o de anomos, que es ilegalidad, es decir, violación de la ley. O caso genitivo, maldad. Cuando se está sin justicia, cuando se está sin la ley, se vive en maldad. También es una conducta que tiene que ver con mantenerse violando la ley de Dios. Iniquidad, transgresión de la ley, injusticia. ¿Qué significa anomía? Que viene de anomos, negar la ley, estar sin ley, no justicia, sin ley, injusticia. ¿Ves? Cuando nosotros vemos estas palabras en griego, nos enseña algo más. Entonces, vemos aquí que está presente, la palabra en este versículo está presente. Yo no sé si tú has meditado en esto, que nos ayuda a comprender algo más, ¿ves? Sobre ese versículo. Allí aparece la palabra también. Yo no sé si tú te has dado cuenta de eso. Y no sé si has meditado en eso. En 1 de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe o quebranta también la ley. Vamos a verlo. Ten presente allí, dice también. Todo aquel que comete pecado infringe o quebranta también la ley. Pues el pecado, todo tipo de pecado, es infracción de la ley, o sea, justicia. Tenemos que preguntarnos, ¿qué otra cosa también quebranta o rompe? Porque dice también. ¿Qué significa también? También significa que adicionalmente, además. ¿Ves? Todo aquel que comete pecado quebranta también. La pregunta es, ¿qué otra cosa también se quebranta? Aparte de la ley. ¿Me explico? Aparte de la ley, ¿qué otra cosa se quebranta al cometer pecado? O para cometer pecado. Bueno, vamos a ver algo como te dije de la justicia. Vamos a leer de nuevo. A leer de nuevo en lo original. Todo aquel que está cometiendo amartía, pecado por comisión, pecado por omisión, por disposición, hace también anomía, que es injusticia. ¿Y qué es injusticia? Sin justicia. Dice, hace también anomía, injusticia, pues amartía, todo tipo de pecado, errar el blanco, de cualquier forma, es anomía, es injusticia. Mira, anomía es la negación de la justicia. Es como, por ejemplo, en griego, Dios es Theos. ¿Y cómo se dice al que está sin Dios? O al que niega a Dios, o al que no cree en Dios, ¿cómo se le dice? Ateo. ¿Ves? Ateos. Sin Dios. Nomos. Ley. Justicia. Anomos. Sin ley o sin justicia. Pero qué interesante, hermano querido, que esto es importante que tú y yo comprendamos para saber qué más involucra o qué más está enseñando ese versículo. La justicia, la rectitud, tiene una relación importante con Dios. ¿Por qué? Porque la justicia es la esencia del carácter de Dios, es la esencia de su persona. Justicia es rectitud. Por eso que tú ves que en la Biblia dice que los 10 mandamientos que reflejan el carácter de Dios son justicia. ¿Ves? Los 10 mandamientos reflejan el carácter de Dios, reflejan la esencia del carácter de Dios y dicen que los 10 mandamientos son justicia. Por lo tanto, justicia es la esencia del carácter de Dios. Rectitud. Actuar rectamente. Mira lo que dice Daniel 9:7. ¿De quién es la justicia? Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. Ahora, si la justicia es de Dios, entonces, ¿quién es la fuente de toda justicia? La fuente de toda justicia es Dios.
Y no te olvides del concepto de pecado, de lo que hemos estado leyendo y estudiando. También dice Isaías 51:7, oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Entonces dice, oídme los que conocéis justicia. ¿Quiénes son los que conocen justicia? Los que tienen en su corazón la ley. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, los 10 mandamientos, es justicia. Pero Dios es la fuente de toda justicia. Y la justicia es la esencia de su carácter, la esencia de su persona, la esencia de él mismo. Mira también lo que dice Jeremías 33:16. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura. Y se le llamará Jehová, justicia nuestra. ¿Quién es entonces nuestra justicia? Jehová, Dios. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de toda justicia. Y la justicia es la esencia de su persona, de su carácter. Entonces, te vuelvo a preguntar, teniendo presente esto, que la justicia tiene una relación íntima e importante con Dios, te vuelvo a preguntar, ¿qué otra cosa también se quebranta o se rompe aparte de la ley? Cuando se comete pecado, aparte de la ley, ¿qué otra cosa se rompe o se quebranta? Bueno, teniendo presente que la justicia es la esencia de Dios, que cuando tenemos la presencia de Dios, tenemos su justicia, que es su ley, la cual refleja su carácter, y que Jehová es nuestra justicia, y que así como sucedió en Cristo, Cristo vivió practicando justicia. Cristo vivió guardando los mandamientos de su Padre. En Juan 14, Cristo dijo, mira, no soy yo el que hace las obras, sino el Padre que mora en mí. Es el que hace las obras y el que habla. Entonces, practicar justicia tiene una relación importante con la presencia de Dios en el corazón. Entonces, cuando Cristo mora en el corazón, mora también el Padre a través de Cristo. El carácter de Cristo es el carácter del Padre. Por lo tanto, cuando Cristo viene a morar en el corazón, entonces Él trae su propia justicia, que no es otra cosa que la esencia de su carácter. Y el carácter de Cristo es el carácter del Padre. Ya puedes ir viendo entonces qué más se quebranta, aparte de la ley de Dios. ¿Qué se quebranta aparte de la ley de Dios cuando cometemos pecado? Bueno, podemos, de acuerdo a estos versículos, llegamos a la conclusión que quebrantar la ley es quebrantar la justicia, ya que la justicia es los 10 mandamientos. Y si la justicia es la esencia de Dios, es la esencia de su carácter, de su persona, y su carácter, el carácter de Dios que recibimos por medio de la persona de Cristo, o sea que el carácter lo recibimos a través de la persona de Cristo, a través de su Hijo amado, entonces la otra cosa que se quebranta, aparte de la ley, para cometer pecado, es la relación con Dios. En otras palabras, para cometer cualquier tipo de pecado, hay que romper primero la comunión con Dios, que es fuente de justicia. El que vive cometiendo pecado es porque realmente vive sin la justicia. Es decir, no tiene una relación con Dios. Vive sin Dios. Vive sin justicia. Ha roto su comunión con la justicia que es Dios, porque Dios es fuente de toda justicia. Comete anomía,
injusticia, que es estar sin justicia. ¿Y qué es la justicia? La esencia del carácter y de la persona de Dios. Cuando quebrantamos nuestra comunión con Dios, cuando rompemos nuestra relación con nuestra comunión con Dios, lo que vamos a hacer, hermano, automáticamente y naturalmente es cometer pecado de comisión, por omisión y por disposición. ¿Me explico? Entonces, cuando una persona, por ejemplo, una persona del mundo, ¿por qué vive en pecado? Porque no tiene comunión con Dios, que es la fuente de justicia. ¿Esto puede pasar con personas de la iglesia? Claro, esto puede pasar con personas de la iglesia. Esto lo dice la palabra de Dios. Bueno, cuán importante, hermano, es que nosotros aprendamos a leer el contexto. Sí lo dice. El contexto del versículo de Primera de Juan 3:4 nos enseña ese principio. Para que tú y yo lleguemos a cometer pecado, tenemos que quebrantar primero nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios. Y lo dice la misma palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 3, lo dice. Y el leer el contexto nos ayuda mucho, hermano, para que usted pueda entender algún versículo. Lea el contexto, aprenda a leer el contexto, porque nos enseña mucho. Mira lo que dice. Vamos a leer el contexto, vamos a leer los primeros versículos, versículos 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados como hijos de Dios. Hijo, Padre, Hijo. Aquí está hablando de una relación, claro, está hablando de una relación de padre e hijo. Así como entre una esposa y un esposo hay una relación. Como también hay una relación entre padre e hijo, hay una relación. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Tenemos una relación con Dios como hijos. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Mira lo que sigue diciendo, vamos a seguir leyendo. Ahora los versículos 4 al 6. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, o quebranta también la ley. ¿Qué ha quebrantado previamente? Su relación con Dios como hijo. Por eso que llegamos y dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? No peca. ¿Qué debo hacer entonces para no pecar? Permanecer en Él. Cuando venga la tentación, seguir permaneciendo en Él. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Ves? Conocer es una relación. Lo conozco, así como un esposo conoce a su esposa. Hay una intimidad, hay que conocer. Así como, por ejemplo, los amigos dedican tiempo para compartir. Así se conoce. ¿Ves? Hay una relación de amistad. Aquí, por ejemplo, con Dios tenemos una relación ¿de qué? De padre e hijo. ¿Qué debo hacer para pecar? Quebrantar mi comunión con Él. ¿Qué debo hacer para no pecar? Permanecer en Él. Lo dice el contexto. Sigamos leyendo. Vamos a leer los versículos 7 al 9. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado, el que quebranta la ley de Dios, es del diablo. El que vive sin justicia, el que vive sin la presencia de Dios, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto, le pertenece, es una relación. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? La simiente de Dios permanece en él. Y la Biblia dice que Cristo es la simiente de Dios, la descendencia de Dios. O sea, que para que
tú y yo no pequemos, tiene que permanecer en nosotros la simiente de Dios, que es Cristo. En otras palabras, nosotros pecamos cuando dejamos de permanecer en Cristo. No puede pecar porque es nacido ¿de quién? De Dios. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no permanece en Él. Es sencillo. Ha quebrantado su relación con Él. Y esto lo dice el contexto fácilmente, ¿ves? El contexto nos enseña qué es lo que está diciendo Primera de Juan 3:4. ¿Qué más involucra cometer pecado? Es abandonar nuestra relación con Dios. Te pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? Hay personas que creen que están bien porque no cometen adulterio en lo que tiene que ver con el acto sexual como tal. Hay personas que creen que están bien porque no matan. O porque guardan el sábado. Pero ¿qué pasa con los pecados por omisión? No hacer lo que es correcto. Porque no quiero. Porque no me da interés, no tengo interés. O porque decimos, como decimos coloquialmente, porque no me da la gana. ¿Qué pasa con aquellos pecados por disposición? Esos pensamientos, esas actitudes, esas malicias, esas malas intenciones con que hacemos las cosas. Tal vez no se comete el adulterio en acto sexual como tal, pero se comete en la mente, en los pensamientos, o la fornicación. Tal vez no se mate a una persona o se asesine a una persona, pero ¿qué pasa con los sentimientos de ira, de rencor hacia esa persona? Se comete pecado. ¿Y eso qué significa? O cuando se tienen malas intenciones también con esa persona, ¿eso qué significa? No hay comunión con Dios. La persona puede tener apariencia de piedad, puede predicar la palabra de Dios, puede enseñar la palabra de Dios. Pero si en su corazón hay estos tipos de actitudes o estos tipos de sentimientos, estos tipos de emociones, eso es una evidencia que no tiene comunión con Dios. Mira lo que dice esta cita de Patriarcas y Profetas en la página 776. Tan pronto como Satanás pueda separar el alma de Dios, ¿ves? O a la persona de Dios, tan pronto como Satanás, mira la palabra que usa, tan pronto como Satanás pueda separar el alma o a la persona de Dios, la única fuente de fortaleza, ¿ves? La única fuente de fortaleza o de fuerza o de justicia, procurará despertar los deseos impíos de la naturaleza carnal del hombre. Eso pasa automáticamente. Cuando no tenemos comunión con Dios, cuando rompemos la comunión con Dios. La obra del enemigo no es abrupta. Al principio no es repentina ni sorpresiva. Consiste en minar, poco a poco, minar secretamente la fortaleza de los principios. Comienza en cosas aparentemente pequeñas, como que la negligencia en cuanto a ser fiel a Dios. ¿Te recuerdas? No hacer lo correcto por flojera, por descuido, por falta de interés. Dice, la negligencia en cuanto a ser fiel a Dios y a depender de Él por completo
la tendencia a seguir las costumbres y prácticas del mundo. Patriarcas y Profetas en la página 776. ¿Qué es lo que hace Satanás, hermano querido? ¿Qué es lo que hace Satanás? Procura separarnos de Dios. Cuando nosotros accedemos, cuando nosotros rompemos nuestra comunión con Dios, eso nos lleva a cometer los pecados naturalmente, automáticamente. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué debo hacer para no pecar? Bueno, la respuesta es fácil. Cuando estemos provocados o en la tentación, en plena tentación, mantener la comunión con Dios. Mantenerla. Si has tenido comunión desde la mañana, has buscado, como dijo Cristo, busca el reino de Dios y su justicia. Si has comenzado el día buscando de la presencia de Dios y la comunión con Él, manténla. Cuando llegue el momento de la tentación o de la provocación, mantén la comunión con Él. Si no has mantenido la comunión con Él, cuando te llegue la tentación, entonces, con todas tus fuerzas, busca de la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque se puede abortar el pecado. O se puede abortar la disposición a pecar en ese momento. Vamos a verlo con lo que explicó Santiago. Mira lo que dice Santiago, capítulo 1, los versículos 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, entonces quiere decir que un hombre, una persona, sí puede resistir la tentación o la prueba para honra y gloria de Dios. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pon atención a lo que sigue diciendo. Sino que cada uno es tentado, ¿cuando qué? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es lo que dice, su propia concupiscencia. ¿Qué es esa concupiscencia en la naturaleza pecaminosa? Esos deseos internos que tenemos. Es atraído y seducido. Y nosotros podemos ser seducidos, ya sea por algo interno a nosotros, algo que hemos fomentado, o algo externo. Y te quiero decir algo, Satanás puede utilizar algo externo como algo interno. Él lo puede utilizar para atraernos y seducirnos a pecar. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, para explicar esto, Santiago utiliza lo que es el embarazo para ilustrar el cometer pecado. Dice, entonces la concupiscencia, cuando ha concebido, hemos alimentado el deseo, da a luz el pecado. ¿Qué es lo que está diciendo? Que podemos pecar por pensamiento, por emoción. ¿Ves? ¿Cuáles son las intenciones? Y luego dice, y el pecado siendo consumado, bueno, ya cuando lo llevamos a la acción. ¿Ves? Cuando lo llevamos a la acción o cuando abrazamos ese pensamiento, cometemos pecado. Y da a luz la muerte, o sea, nos lleva a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, yo te pregunto, hermano, ¿en qué punto nosotros podemos evitar el pecar? ¿Será que hay posibilidad en nosotros, que somos seres caídos, de evitar cometer el pecado? ¿Habrá un punto en esa cadena, en lo que es ser atraído por la concupiscencia, tener el deseo, abrazar el deseo, llevarlo a la acción, que nos conduce a la muerte? ¿Será que en esa cadena, en ese proceso, hay un punto donde nosotros podamos tomar una decisión para evitar
que el pecado sea consumado? O sea, que podemos abortar el pecado. Claro que hay. Y Dios ha prometido. Dios lo ha prometido. ¿Te recuerdas que para que nosotros pequemos, qué tenemos que hacer? Quebrantar nuestra comunión con Dios. O sea que cuando nosotros permanecemos en comunión con Dios, evitamos el pecar. Cuando un creyente se mantiene en comunión con Dios, no peca, no se mantiene pecando. ¿Me explico? Pero ¿qué pasa entonces cuando la persona peca? Quebrantó su relación, su comunión con Dios en ese momento. Quebrantó, no buscó de la comunión con Dios. Se apoyó en el yo. ¿Me explico? O dejó que su concupiscencia, sus deseos tomaran el control, sus pasiones bajas tomaran el control. ¿Me explico? Pero gracias a Dios que Él está dispuesto a darnos la fuerza para que nosotros no caigamos en el pecado, es decir, abortemos el pecado. Mira lo que dice Primera de Corintios 10:13. Te voy a leer la traducción del lenguaje actual. Mira lo que dice. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Es lo que dice la palabra de Dios, que Él no va a permitir que usted sea tentado con una tentación, valga la redundancia, o que usted sea seducido, provocado por una tentación que usted no pueda soportar. Eso es lo que está diciendo el versículo. Dios te asegura eso. Dios no va a permitir que usted sea seducido o atraído por tentaciones que no pueda soportar. Además, cuando venga la tentación, Dios mismo le mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Dios promete darte la salida. En la Reina Valera dice, porque juntamente con la tentación Dios te dará la salida. Dios permite que seas tentado, pero la tentación no es una tentación que no puedes soportar. Dios permite tentaciones que Él sabe que puedes soportar. Pero juntamente con la tentación, Dios te dará la salida. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros? Confiar en esa promesa, reclamar esa promesa cuando nos sintamos provocados, cuando nos sintamos seducidos, atraídos por nuestra propia concupiscencia, por algo interno o por algo externo, y acudir a la fuente de fortaleza y de toda justicia que es Dios. Cuando usted acude a Dios en ese momento de tentación y cuando todos sus esfuerzos se dirigen hacia eso, porque usted quiere glorificar a Dios, y todos sus esfuerzos se dirigen ¿a qué? A glorificar a Dios y a comunicarse con Él, se cumple la promesa. Del cielo entonces se envía gracia y poder para que usted pueda resistir esa tentación y no cometer el pecado. Mantenerse, el éxito, hermano, el secreto del éxito es mantenerse en comunión con Dios, aunque duela. Toda tentación, hermano, toda tentación hay reacciones en el cuerpo. El corazón comienza a latir más rápido. La presión sanguínea aumenta. ¿Por qué? Porque lamentablemente la persona cree que ¿cómo podemos decir? Esa tentación necesita satisfacer ese deseo, ya sea de mostrarse, ya sea de hablar, ya sea de gritar, ya sea de golpear, ya sea de llegar al acto sexual, de adulterio o de fornicación. La persona cree que eso es lo que necesita en ese momento. Él se olvida de todas, de lo demás. Y la persona cree, o ya sea ingerir alcohol, o ya sea ingerir alguna droga, alguna mala actitud, una malicia, una mala intención, la persona cree que eso es lo que necesita en ese momento para su bien.
Y la mente se enfoca solamente en eso, en ese pecado. Y llega al punto que aunque es pecado, la persona lo considera como algo bueno. Yo necesito hacerlo. Y se olvida de comunicarse con Dios, de pedir la salida a Dios en ese momento. ¿Por qué? Porque su mente y sus sentidos están enfocados ¿en dónde? En cometer el pecado. Porque la persona cree y siente que es lo que necesita para satisfacer su necesidad. Entonces, sí hay posibilidad de abortar el pecado, de no llegar a cometer la falta, ya sea en pensamiento o en acción. ¿En qué punto? ¿En qué punto se puede abortar? Vamos a leer de nuevo. Vamos a leer Santiago allí, Santiago 1, versículo 15. Entonces, vamos a leer versículo 14, vamos a leer versículo 14 y 15. Sino que cada uno es tentado, porque el ser tentado no es pecado. El ser tentado no es pecado, hermano. El pecado es ceder a la tentación. Entonces dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, que cuando nosotros somos seducidos y atraídos, usted sienta atracción por su naturaleza pecaminosa. Cuando usted sienta la atracción de hacer algo, no es pecado. Hay posibilidad todavía de no cometer la falta. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha sido concebida, da a luz el pecado. Entonces dice, y el pecado siendo consumado, entonces da la muerte. Ahora, ¿en qué punto es que nosotros podemos evitar que el pecado dé a luz? En ese momento cuando hemos sido seducidos por nuestra propia concupiscencia. Ya sea en pensamiento, no abrazo ese pensamiento, sino que busco de la comunión con Cristo y de la comunión con Dios. Señor, estoy siendo atraído, estoy siendo seducido, estoy siendo tentado, no quiero cometer la falta, no quiero deshonrarte, por favor, cumple tu promesa en mí, dame la salida que has prometido, dame la fortaleza, soy débil, Señor, estoy siendo seducido, estoy siendo tentado, dame la fortaleza. Y hermano, Dios es fiel y Dios cumplirá su promesa. Te dará la salida. Te dará la salida. Yo creo que todavía hay posibilidad cuando la persona, aunque abrace el deseo, yo creo que en ese momento todavía hay posibilidad. Dios puede darte la victoria. Pero siempre y cuando, a pesar de haber abrazado ese pensamiento, ese deseo, buscas de la presencia de Dios. Y eres sincero con Dios. Señor, mira lo que está sucediendo. Dame la salida. Y en ese momento, hermano, te desprendes de ese deseo. Todavía hay esperanza en ese momento. Pero cuando ya el pecado se consume en pensamiento y en acción, que ya la persona se siente satisfecha, ya lo cometió, hermano, ya se quebranta la ley. Lo que queda es pedir perdón. Pero cuando hacemos eso, nuestra vida espiritual se debilita cada vez más. Y somos más débiles ante Satanás. Pero si hacemos lo contrario, buscamos la comunión con Dios en el momento crítico, tratamos de mantener nuestra comunión con Dios o buscamos de nuestra comunión con Dios, nuestra vida espiritual se fortalece cada día más, cada día más, y cada tentación luego va a ser menos fuerte. Todo esto, hermano querido, es como el músculo. El músculo comienza con unas pesas pequeñas. Entonces, para seguir fortaleciendo ese músculo, para que siga creciendo, entonces se le coloca más peso. Pero ese músculo, entonces, al principio le parece pesado, pero luego ya puede
con ese peso. Así es también la vida espiritual, hermano. Las tentaciones van a ser más fácil de vencerlas cuando nosotros hemos puesto nuestra mente y hemos hecho el hábito de buscar de la comunión con Dios, cuando nos sentimos seducidos en pensamientos, en palabras, en acción, en actitud, en sentimientos y en emociones. Cuando buscamos de Dios y Dios nos da la salida, nuestra fe se fortalece, nuestra vida espiritual se va fortaleciendo. Y cada vez las tentaciones son menos fuertes o más fácil de vencer. Mira lo que dice esta cita. Tan pronto como sometemos nuestra voluntad para que armonice con la de Dios, eso lo tenemos que hacer. Cuando enfocamos nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra voluntad y nuestra fuerza para glorificar a Dios, dice, para que armonice con la de Dios, es decir, para que armonice con los principios de Dios, aparecerá la gracia de Cristo para cooperar con el hombre. ¿En qué momento? ¿En qué momento es que aparecerá la gracia? ¿En qué momento aparecerá la gracia de Dios? O sea, la fuerza para cooperar y vencer el pecado. Cuando estemos de brazos cruzados. No es porque yo le dije, Señor, ayúdame en este día a glorificar tu nombre. No. ¿Cuándo qué? Cuando nuestra voluntad y nuestra mente esté enfocada realmente en eso. Porque eso se va a ver en nuestra conducta. En la conducta se ve si realmente el cielo y Dios verá si realmente en nosotros tenemos el interés de que nuestra voluntad esté en armonía con la voluntad de Dios. ¿Por medio de qué cosa? Nuestra conducta. ¿Qué es lo que yo hago? Eso mostrará si realmente hay interés en mí de que mi voluntad armonice con la voluntad de Dios. Entonces, cuando en mí haya realmente ese interés, que se mostrará por mi conducta, yo procuro de que mi voluntad se enfoque o se dirija hacia lo correcto, hacia la justicia, a que armonice con los principios de Dios. Entonces aparecerá la gracia de Cristo para cooperar con el hombre. Es decir, cuando yo en plena tentación, yo me esfuerzo a dirigir mi voluntad, a comunicarme con Dios, a glorificar su nombre, a mantener mi comunión con Él, vendrá la gracia y cooperará conmigo para vencer esa tentación. Pero no será un sustituto de nuestra actividad independiente. ¿Ves? Esto quiere decir que mi esfuerzo está presente. Mi decisión está presente. Pero no será un sustituto de nuestra actividad independiente, de mi esfuerzo personal, resultante de nuestra resolución y decidida acción. ¿Sabes? Es una resolución, una determinación que he tomado y además una acción decidida. Cuando hay una acción decidida, cuando hay una determinación de mi voluntad que se mostrará en mi conducta, entonces dice que en el momento de la prueba aparecerá la gracia de Cristo para cooperar conmigo. Pero si no existe, hermano querido, esto lo dice la carta 135, 1898, pero si en mí no está el interés de glorificar a Dios y todo es solamente palabra, ay Señor, ayúdame en este día, solo palabra, y no hay un esfuerzo decidido de mi persona, hermano, yo seré cada día vencido por las tentaciones, porque no hay comunión realmente con Dios, que es la fuente de toda justicia. Entonces, resumiendo, hermano querido, resumiendo todo esto, es importante entender que la vida espiritual y una vida de victoria sobre el pecado no es solamente conocimiento, no es solamente tener conocimiento. Yo me puedo saber la Biblia del Génesis y Apocalipsis. Yo puedo conocer todas las doctrinas. Yo puedo conocer la verdad. Yo puedo conocer
cuando viene la ley dominical, yo puedo conocer quién es la ramera, yo puedo conocer verdades bíblicas. Pero si en mí no existe una comunión real con Dios, yo me voy a mantener quebrantando la ley, cometiendo pecado. Entonces, una vida de victoria sobre el pecado no es solo conocimiento, sino una relación permanente y constante con aquel que es la simiente de Dios, que es Cristo, fuente de toda justicia, que quita el pecado y que me dará la salida en el momento cuando soy tentado, cuando soy seducido, y me dará el auxilio y el socorro en el momento oportuno. ¿Ves? Oportuno. Cuando no he caído, cuando no he cometido el pecado en pensamiento y en acción. Todavía. Él puede darme la salida en el momento oportuno. Y eso solamente, hermano, lo decide usted. Cuando usted haya decidido y haya tenido una resolución, una determinada resolución a no cometer ese pecado y a glorificar el nombre de Dios. Cuando su voluntad esté dirigida a eso, tenga la seguridad de que el cielo le dará el poder para resistir. Hasta aquí Esencial Factor. Ha sido un gusto para mí poder estar con ustedes, compartir este principio que espero que te ayude en tu vida espiritual. Te recuerdo que si tienes algún comentario, algún aporte, lo dejes allí en los comentarios, que yo lo estaré leyendo. También dale like. Una de las formas que puedes ayudar con este ministerio es dándole like, compartiéndolo con otra persona. Suscríbete para que te llegue la notificación de los siguientes temas, de los siguientes estudios, de los siguientes programas, y que también te unas a Esencial Factor. Soy Daniel Primera y es un placer y un gusto para mí haber estado con ustedes. Te recuerdo que ores por el proyecto de imprimir este resumen del conflicto final, del conflicto de los siglos, para que otras personas también tengan oportunidad de conocer estas verdades y, Dios mediante, recibir estudios bíblicos de las verdades que presenta la palabra de Dios. Ora por eso, para que Dios abra las puertas, provea los recursos para seguir con este trabajo. Dios te bendiga grandemente. Nos vemos en un siguiente estudio, en un siguiente programa, Dios mediante. Y recuerda esto: paz, y conoce al Cordero de Dios.